En la clase de hoy vamos a revisar qué es la ira de Dios y qué se diferencia la ira de Dios con todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que es la angustia de Jacob y lo que es la gran tribulación que aparece en Apocalipsis y la gran tribulación que dice Mateo 24, que es una guerra o un acontecimiento espantoso que sucederá sobre Israel. Todos los versículos que dije ahorita, Mateo, Juan, Romanos y Colosenses, usted lo va a revisar en su casa, para que es una prueba bíblica de que existe la ira de Dios. No lo vamos a revisar porque no es necesario. Vamos a ir directamente a Romanos 2:5 para iniciar la clase de hoy. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De que el versículo 5 nos dice que hay una revelación del juicio de Dios. Esa palabra revelación es la misma que estudiamos al principio de la clase, que se relaciona con la palabra apocalipsis, que es algo que se revela, es algo que se está haciendo visible. Quiere decir que el juicio de Dios no ha sido visible hasta ahora. Todos aquellos que puedan pensar cuando algo malo le pasa, bien sea a ustedes o a alguna otra persona, que usted diga, ese es el juicio de Dios, pues yo debo informarle que ese no es el juicio de Dios. El juicio de Dios no es algo que pasa en la tierra, no es algo que le pasa algo por algo que hace aquí en la tierra, puesto los pecados que pasan en la tierra no se pagan en la tierra. Ningún impío por cometer un crimen o un pecado o lo que sea, recibe castigo inmediato o recibe castigo en esta vida. Esta vida no es para esos castigos. El juicio de Dios ha de revelarse junto con la ira el día de la ira. Otra cosa diferente son las consecuencias del pecado. Eso es otro tema extenso, pero es muy diferente el juicio de Dios a las consecuencias del pecado. Existen consecuencias del pecado y existen la ira o el juicio de Dios por causa de lo que se ha cometido. Entonces, este versículo nos revela que el juicio de Dios se va a revelar en la ira. No hay un juicio por ahora manifestado en esta tierra. Entonces, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque hay un pago que será conforme a las obras de cada uno. Ese pago que será conforme a las obras es conforme a todas las obras que se hicieron en esta tierra. Y ese es un pago final. Ok. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, al judío y al griego, porque no hay excepción de personas para Dios. Lo relevante de este versículo es que hay un día de juicio, que el versículo lo describe como un día, el día de la ira de Dios, donde será el juicio para todo lo que se va a hacer. Y cuando estudiamos este primer acontecimiento que dijimos que esta es la luna, cuando la luna se pone oscura, aparece en Mateo, aparece en Joel, versículo 10, es un acontecimiento que pasa justo antes de la venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo venga, hay un eclipse total y hay tinieblas. No se ve ni la luna, ni el sol, ni las estrellas en ninguna parte del mundo. Aquí es cuando acontece la venida de Cristo y este es el día que se denomina como el día del Señor. Y es el versículo que encontramos en este versículo 5, cuando dice ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio, el cual pagará a todos conforme a sus obras. Entonces, todo esto está apuntando hacia una ira futura. Lo que nos está revelando este versículo es que el acontecimiento que pasa al final de la gran tribulación, la Biblia dice que es la ira de Dios. Preguntamos, ¿la Biblia dice que la tribulación de Mateo 24 con los judíos es la ira de Dios? No. Dice que este día, cuando Cristo venga, es la ira de Dios. Vamos a ir desgranando
versículos que tienen que ver con la ira para saber qué es la ira y qué no. Porque hay un texto clave que dice que nosotros, la iglesia, no está puesta para ver la ira. Es decir, que la iglesia no estará presente cuando la ira de Dios caiga sobre la tierra. El arrebatamiento será previo a todo lo que es la ira de Dios. Y por eso es que vamos a ver qué es la ira, para poder definir entonces en qué momento será el arrebatamiento. Entonces, parto de una idea particular. Existe una postura llamada postribulacionismo que enseña que cuando Cristo venga, allí será el arrebatamiento. Cuando Cristo venga en gloria y ejecute su juicio, ahí será el arrebatamiento. Pues esa postura, solamente con este versículo también, puede verse que no puede ser el arrebatamiento en este espacio de tiempo, porque en este espacio de tiempo es la ira. Y como es la ira, no pudiera ser. Por lo tanto, no creemos en ese sentido en el post-tribulacionismo. Seguimos con el siguiente versículo en Apocalipsis. Apocalipsis versículo 6, capítulo 6, versículo 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ok, este versículo ya lo leímos la clase pasada, tiene que ver con la luna roja. Ahora vamos a este acontecimiento donde hay una luna roja y claramente el versículo nos dice que después de la luna roja, que hay terremotos, que caen meteoritos, que todo lo que hablamos la clase pasada, hay un tiempo llamado la ira. Se inicia la ira. Los que están en la tierra cuando acontece estas cosas dicen a la tierra, cúbrannos. No dice mátennos. Es algo muy importante que hay que entender de ese texto. El texto no está diciendo que las piedras nos caigan y nos maten. No, no. Los poderosos, los ricos y todos los habitantes de la tierra se meten en las cuevas y le dicen a la entrada de la cueva, cáiganse. O sea, derrúmbense, enciérrennos para que no veamos la ira del Cordero. Entonces, lo que podemos entender como la ira del Cordero, que será después de la luna roja, lo ubicamos en un espacio de tiempo que no sabemos exactamente cuánto es, pero sí sabemos que es un periodo de tiempo relativamente largo. Cuando digo eso, digo es que no será un día, no serán 2 días. Entonces, suponiendo que el periodo es este, sí sabemos algo de acá, que cuando Cristo venga por segunda vez, es el fin de la ira. ¿Cómo sabemos? ¿Y por qué la venida de Cristo no es el inicio de la ira? Bueno, pudiéramos decir que la luna no puede ser de color roja y de color negra al mismo tiempo, porque si no, este acontecimiento y este acontecimiento sería el mismo, y aquí empezaría la ira. Pero no es así. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al versículo siguiente de Apocalipsis, capítulo 16, perdón, el 15. Vamos a leer solo un versículo del 15 para entrar en el contexto y del capítulo 15, y luego entramos al capítulo 16, el mismo Apocalipsis. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Qué significa postreras? Últimas. 7 plagas últimas. 7 plagas postreras. Que tenían 7 plagas postreras porque en ella se consumaba la ira de Dios. ¿Qué significa consumaba? Se ejecutaba, se cumplía. Consumado es, significa cumplido es. Se consumaba, se cumplía la ira. Es decir, que este periodo de tiempo, la Biblia nos está diciendo que son 7 plagas. 7 plagas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ejecutan esas plagas? Bueno, tendríamos que avanzar y leer todo el capítulo 15 y llegar al capítulo 16. Y en el capítulo 16 vemos cómo se cumplen esas plagas. A cada ángel se le entrega una copa y entonces son las 7 copas de la ira. Oí una voz que decía, desde el templo, los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. Ok, y ahí, si seguimos el capítulo, usted va a seguir viendo una cantidad de cosas que van a pasar en esas copas
y usted se va a poder ver hacia el futuro y encontrar qué simbolizan todas esas copas, de dónde vienen y qué cosas específicas van a pasar en la ira de Dios. Una plaga con unas úlceras, el sol calienta 7 veces más, habrá problemas, diferentes cantidades de acontecimientos que van a pasar. No voy a entrar en detalle cuántos son porque nuestro estudio de hoy no es qué detalles pasan en la ira. Allí nos llevaríamos unas 2 clases más. No lo vamos a tocar en este curso, pero lo importante es que pasa la ira de Dios y es un proceso. No es un día, no son 5 minutos, es un proceso. Ahora, pero ¿qué pasa al final de la ira? Los acontecimientos que pasan al final de la ira son nada más y nada menos que la venida de Cristo en gloria. Ok. Pausa. Nosotros dijimos acá que este día es el día de la ira. Es el día del justo juicio de Dios, ¿cierto? Ok. Vamos a definir ahora qué es un juicio. Un juicio es el momento en el que se dicta una sentencia y esa sentencia se ejecuta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, la ira de Dios no es el ejecutar de esa sentencia. Se dicta la sentencia y se ejecuta en la venida de Cristo. Previo a eso, viene el derramamiento de esa ira. Entonces, leemos Apocalipsis 19, versículo 11 al 13. Ok, aquí hay un versículo bastante alentador después de leer tantas plagas y tantas copas. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de ropas teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a saltar al versículo 15 y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisará del vino, el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. La ejecución final o el cumplir final de la ira de Dios es la venida en gloria de Cristo. Por lo tanto, ubicamos en esta segunda línea de tiempo, ubicamos acá. ¿Qué hay acá? La venida. Terminó la ira, viene el juicio, viene la venida. Sí, correcto. Recuerden que esto de la luna negra la sacamos de Mateo 24, versículo del 21 al 29, 30 por allí. Y esta la sacamos de la luna roja que está en Apocalipsis 7, en Joel 2:30. También se menciona en Hechos, no recuerdo el capítulo, están en la guía todos los versículos que revisamos la clase pasada. Son 2 acontecimientos diferentes. Pero estos acontecimientos, poniéndolos en línea, podemos ubicar cada cosa para saber dónde va y cómo acontece. Entonces, aquí, al final de la ira, tenemos la venida de Cristo. ¿Cuál venida? En griego se diría el homai. Eso lo vamos a ver 2 clases al futuro cuando revisemos terminologías griegas y qué significa todo esto. Pero lo cierto es que acá tenemos la venida de Cristo. Es decir, lo verán venir en las nubes y lamentarán todas las naciones de la tierra. Porque en estas plagas, la mayoría, dice la Escritura, no se arrepintieron. Todos los juicios de Dios que vemos en la Escritura, si leemos el capítulo 16, los invito a leerlo completo en sus casas, verán que la gente no se arrepentía y no se arrepintieron. Y al final de ella llegó el Hijo del Hombre y lamentaron todas las naciones de la tierra. Entonces, ok, ya tenemos la venida acá. ¿Qué anuncia la venida? La luna negra.
¿Qué va también antes de la venida? La ira de Dios. ¿Qué va antes de la ira? La luna roja. Ahora vamos organizando los eventos cronológicamente. Ahora deberíamos comenzar a ver, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿cuánto tiempo durarán? ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo dura la ira? ¿Cuánto tiempo dura lo que va a pasar en el arrebatamiento? Y eso lo veremos cuando veamos la semana 70 de Daniel. Pero no hemos entrado ahí todavía, esa clase no es hoy. Vamos con el arrebatamiento. Ok, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer unos 3, 4 pasajes por ahí. Versículo muy importante para nuestro estudio. Capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ok, aquí hago una pausa y quiero recordarles la clase 1, donde dijimos que el arrebatamiento era también nuestra reunión con Él. Cuando dijimos que era del griego arpazo, que tenía que ver con paralambano, que era un acercamiento familiar violento y rápido que Cristo hará con nosotros en el arrebatamiento. Y teniendo eso en mente y trayéndola a este versículo, sabemos, según el versículo 1, que estamos hablando efectivamente del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en los mismos libros de Tesalonicenses dice que nosotros nos manifestaremos con Cristo en su venida. Por lo tanto, cuando acontezca esto, y eso lo vamos a ver en los versículos más adelante en las siguientes clases, vamos a descender nosotros con Cristo también. Seremos manifestados con Él. Entonces, lo importante de este versículo es entender que esta manifestación que se ve acá es el arrebatamiento, porque no es nuestra manifestación con Él, es nuestra reunión con Él. ¿Sí? Entonces, según este versículo 1, podemos entender que esto es el arrebatamiento, no la segunda venida. Seguimos leyendo. Porque, y nuestra reunión, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Para hablar de apostasía, tenemos que ir a Mateo 24 y especillar esa palabra, porque lo que Pablo quiere decir es lo mismo que Cristo quiso decir cuando dijo algunos términos relacionados con el tropiezo. Así que para hablar del tropiezo es una señal que vamos a ver donde en masa los cristianos van a proceder a separarse de la fe, no como en un principio se separaron de la fe cuando estábamos en los tiempos, o bueno, cuando estaban en los tiempos apostólicos, y Pablo dijo, Demas me abandonó. Es decir, que se apartó de la fe. Hubieron cristianos que se apartaron de la fe aún desde el principio del siglo I, lo cual sigue aconteciendo. Pero lo que esto se refiere es a los tiempos finales, porque habla claramente en el versículo 1 de los tiempos en el que sucederá el arrebatamiento, es decir, en nuestra reunión con Él. Así que esta apostasía tenemos que especillarla bien y hablar a detalle lo que significa, y es una señal que está en el nivel 2 del siguiente curso, que no sabemos cuándo se va a hacer, pero ya está escrito. Le daremos la fecha futuramente para saber esas señales específicas. Pero lo importante de esto es que se manifestará una apostasía. Y vamos a la siguiente señal que dice el versículo, que es muy importante. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok. Arrebatamiento. ¿Qué va a pasar antes de nuestra reunión con Cristo? Bueno, habrá una apostasía. Y se manifestará. Vamos a poner por aquí. Aparecerá, se manifestará. Dice matará, dice destruirá. En ese versículo no, todavía no. Pero lo que el versículo sí dice es que se va a manifestar. Entonces vamos a ver aquí al anticristo.
Me quedan 5 minutos, voy a intentar ir concretando los puntos. Entonces tenemos, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes se manifieste la apostasía y venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, esto que está acá, el anticristo vendrá antes de que venga nuestra reunión con Cristo. Según este versículo, claramente, ahí no hay pon de agarrar. Ahora, los pretribulacionistas completos afirman que el arrebatamiento será antes de la manifestación del anticristo, porque la manifestación del anticristo será dentro de la semana 70 de Daniel. Y el pretribulacionismo afirma que nosotros no vamos a estar en la semana 70 de Daniel. Por lo tanto, este versículo es una piedra muy fuerte para los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas no interpretan esto a manera literal. Y estoy hablando de grandes exponentes pretribulacionales, estudiados, como Miguel Núñez, podemos tener también ahí a Armando Alducín y algunos otros maestros bien estudiosos que cuando explican esto, no lo explican, realmente no lo leen. Si usted busca videos explicando este versículo, los pretribulacionistas no lo explican. Dicen, bueno, no, lo que pasa es que la iglesia pensaba tal cosa y voltean así. La Biblia está aquí y voltean para acá. La iglesia que estaba allá tenía un pensamiento de tal cosa, entonces ese versículo quiere decir que es después, pero cuando dice de antes, pero entonces es después, pero nos vamos es antes. Aunque dice después, pero es antes. Entonces, hay detalles que son fuertes de explicar para el pretribulacionismo y este es un versículo muy fuerte. Este pasaje completo es muy, muy fuerte para eso. Continuaré literalmente, no estoy interpretando, estoy leyendo lo que dice nada más. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios y se levanta contra todo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vamos a dejarlo hasta aquí por la clase de hoy, pero lo importante afirmar acá es que este sujeto, el anticristo, en la escritura va a hacer cosas. ¿Qué va a hacer? Tenemos que irnos a leer Daniel, a ver algunas cosas que va a hacer, concretar pactos, hacer cosas, pero lo que la escritura nos dice es que él va a levantarse contra todo lo que se llama Dios. Pregunto, ¿la iglesia tiene que ver con lo que se llama Dios o es objeto de culto? El versículo dice que el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y se exalta como si fuera Dios. ¿Irá en contra de la iglesia eso? ¿La iglesia puede aceptar a alguien que se presente y diga que es Dios? Entonces, en esa posición y según la posición política que tendrá, podemos observar que uno de los enemigos que vamos a tener es el anticristo. Bueno, el mismo nombre debería decirlo, ¿no? Anticristo, nosotros seguimos a Cristo. Solo voy a plantear una última para terminar, para cerrar la clase. El versículo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Está planteando que la venida del Señor es el momento de nuestra reunión con Él. Si nosotros nos detenemos acá y lo aplicamos a lo que leímos en Mateo 24 y a lo que leímos en Apocalipsis, capítulo 7, que es lo de la luna roja, y lo del capítulo 19, donde vemos la venida de Cristo. Nosotros tendríamos que concluir obligatoriamente que pasamos por toda la ira y que pasamos por toda la tribulación. Por lo tanto, lo que hay que defender en esta primera lectura de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, es que de la venida a la cual se refiere Tesalonicenses no es el Jomai, sino que la venida a la cual se refiere Tesalonicenses es parusia. Usted se preguntará, ¿qué es el Jomai? ¿Y qué es parusia? Son palabras griegas y veremos su definición al principio de la siguiente clase. Le enviaré la guía por WhatsApp. Léanla, revisen los versículos. Si tienen una guía interlineal, revisen en griego que existe la palabra parusia
y la palabra El Jomai. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene.